Volvemos a hablar del caso Mario Biondo después de que haya salido Boseller Abogados, este despacho de abogados, con el análisis de la abogada Leire López acerca del caso Biondo, la estrategia legal que van a seguir ahora para reabrir este caso, presentando ese incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid por una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial en este caso. El segundo es que va a haber un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional, si es que sea necesaria para la reapertura de la investigación del tema Mario Biondo. Luego también un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, agotando las vías nacionales. Y por último, una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia por las irregularidades detectadas en la investigación inicial del caso por la muerte de Mario Biondo. Evidentemente la familia siempre ha dicho que ha habido irregularidades muy fuertes en la muerte de su hijo o su hermano en este caso, que vamos a ver aquí una entrevista a los padres de Mario Biondo, a Santina D'Alessandro y a Pipo Biondo, con Andrés Guerra. Andrés Guerra es el periodista que más veces ha sacado informaciones exclusivas de parte de la familia Biondo en este caso, y que ese 30 de mayo, que sabemos que Mario Biondo supuestamente no estaba solo, según dicen algunos expertos, y lo más probable es que hubiese dos personas que cometieron ese homicidio. Lo que le preguntan aquí a los padres es si albergan esperanzas de saber al fin quién mató a Mario Biondo. Y ellos dicen: las pruebas que podrían haberse recabado en la inmediatez de los hechos no se investigaron y el paso del tiempo ha impedido que el tribunal italiano pudiese obtenerlas. Pusimos una denuncia para investigar a ciertas personas cercanas a Mario. En cuanto murió, borraron 996 gigas del contenido de su portátil. El ordenador fue espiado mes y medio después de su muerte. Queremos que se investigue a las personas que tenían acceso al portátil, sus llamadas, sus conexiones de WhatsApp, todo lo que pedimos en su día y que les fue denegado, básicamente. Les pregunta también Andrés Guerra qué es lo que había en su portátil, pero ellos dicen que no sabían, que la pericial informática de los Carabinieri en Italia que era clarísimo, que desapareció una ingente cantidad de datos, que cuando llegaron a Madrid, tras la terrible noticia y mientras justo acompañaban el traslado del cuerpo de su hijo al Instituto Anatómico Forense, alguien ahí accede a su portátil y cambia la contraseña, justo en esos instantes. Y es algo muy llamativo porque evidentemente no estamos hablando de mucho tiempo después con un portátil en su haber, sino en unos instantes muy previos, ¿no? Luego Andrés Guerra dice que va a preguntar por las autopsias. El informe forense del Español fue reprobado por sus colegas italianos. Sus propios resultados no pudieron concluir con que el homicidio era la única explicación posible, sino que sabemos que en esas autopsias lo que se dijo finalmente es que habría sido un accidentado, ¿no? La familia lo que dice es que el diagnóstico erróneo inicial por parte de Abenza Rojo, el primer forense que fue querellado y del cual estaremos hablando en multitud de ocasiones porque hay cosas muy extrañas en esa autopsia, dice que esto causó un teléfono estropeado en el caso. Luego viene el profesor Procaccianti, que hizo la segunda autopsia tras la exhumación del cuerpo, que no fue concluyente, y la siguiente la realizó un perito oficial de los juzgados de Palermo, no contratado por ellos, evidentemente. No utilizó el material de Procaccianti, sino el que mandó extraer nuevamente material biológico de sus órganos, del estómago, de las vísceras, del cerebro. Y ellos dicen que la parte temporal izquierda del cerebro, donde las fotos muestran un gran hematoma, no estaba, que ya en la tercera autopsia había desaparecido. También en otra ocasión, en esta entrevista que le hacen a los padres y que estamos por aquí comentando, se habla de un tuit que pone Raquel Sánchez Silva, diciendo que fue un desgraciado accidente. Prácticamente ni la menciona este periodista Andrés Guerra, porque creo que tenían una batalla legal un poco con Sánchez Silva por algunos artículos que él había publicado de contradicciones, etcétera, en estos medios de comunicación. Y lo que dice Santina y Pipo aquí es que su hijo estaba vestido, que no estaba desnudo, no había pañuelos ni nada a su alrededor, ni restos de semen,
que eso era absurdo, que su cuerpo fue colocado para simular un ahorcamiento, ¿no? Y que era inexplicable que la investigación considerase un ahorcamiento, ya que su cuerpo estaba rígido, con los talones apoyados en el suelo y con la cabeza apoyada en la pasmina de seda. Andrés Guerra también hace referencia a testimonios que apuntan la hipótesis de que Mario no estuvo solo aquella noche, y la familia dice que una vecina del Rellano afirmó que esa noche, hacia las 12 y algo, oyó gemidos en casa de Mario Biondo, o sea, de su hijo, ¿no? Pero no los que haría una persona haciendo el amor, sino podría ser matándolo, básicamente, ¿no? Entonces, si realmente esta vecina afirma que era a esas horas, entre las 12 y algo, luego lo que dice el forense es que Mario Biondo muere sobre las 4, e incluso en otro informe dice que es sobre las 6 de la mañana. Bueno, luego dice que también Andrés, que en días posteriores a su muerte hay un informe supuestamente policial que fue filtrado a la prensa, a los medios de comunicación, en el cual Mario se drogaba mucho, que bebía mucho y que iba a clubes de alterne, ¿no? Se pregunta a este periodista con qué objetivo se quiso manchar la imagen de Mario Biondo. Lo que dice la familia es que todo esto fue para ocultar, para distraer a la gente de todo aquello que era, para todas luces, un crimen. Que convenía decir que su hijo era tal, era cual, ¿no? Era un drogadicto que tenía problemas, que discutía con su mujer Raquel Sánchez Silva y que era cuestión de tiempo que iba a acabar mal, básicamente, ¿no? Sin embargo, en la tercera y última autopsia sobre el cuerpo de Mario Biondo, el análisis del cabello demuestra que no era consumidor habitual ni de alcohol ni de sustancias. De hecho, el juez Nicola Aiello lo deja bien claro en su auto del año 2022. El propio Lluís Duque a nosotros nos aseguró que Mario Biondo no era consumidor habitual. Las últimas 3 preguntas que le lanza por aquí a los padres de Mario, una es hablando de que viajaron a España en 2 ocasiones para tratar de reconstruir la noche de la muerte con ayuda de algunos criminólogos que comprobaron que los tiempos de aquel informe no cuadraban para nada. Ellos calcularon cuánto habría tardado Mario Biondo en salir de casa, en coger la moto, en sacar dinero de un cajero, en ir a un club, pagar las consumiciones y regresar a casa. Y era prácticamente imposible, así que esta cronología era inventada y puesta a posteriori para sacar esos titulares de que se drogaba, se bebía mucho, etcétera, y por eso tuvo ese triste final, ¿no? Pero que esto era imposible, que alguien inventó aquella noche todo aquello para manchar la memoria de su hijo. Esto es lo que dice Santina y Pipo Biondo. También aseguran que la colaboración de la justicia española con la italiana ha sido nula en estos 12 años, que no han recibido el total de las fotos del atestado policial y de la autopsia de Mario Biondo, a pesar de todos los requerimientos que ha habido en la Procura de Palermo. Ellos no tienen aún, a día de hoy, después de más de 12 años, el totalidad de las fotos del cuerpo de Mario Biondo. Y por último, la última pregunta de esta entrevista escrita que estamos sacando hoy por aquí, comentándola como siempre hacemos en nuestros vídeos, le pregunta Andrés Guerra a los padres que si se han sentido solos en esta lucha. Y ellos dicen que sí, que siempre. Que a su viuda, Raquel Sánchez Silva, jamás le interesó saber qué ocurrió con Mario, que no saben por qué, pero ella pasó página muy rápido, y de hecho el funeral de su hijo fue costeado por sus propios ahorros. Ese funeral en donde salen esas fotos tan míticas, en donde Raquel Sánchez Silva agarra, ¿no?, la cara de, creo que era de la hermana, ¿no?, de Mario, de Manuela Biondo, y ahí salen esas fotografías, más, bueno, todos los famosos que fueron a ese funeral del camarógrafo italiano. Esto es un poco la entrevista que ha salido. Santina Biondo, si no me equivoco, creo que ha dicho que es la única entrevista que ha dado por el momento en España de lo que es el caso de su hijo después de lo que ha ocurrido. Vamos a comentar también una entrevista al forense que hizo el informe por el cual se piensa que realmente Mario Biondo pudo haber sido asesinado, que es Lluís Duque, del despacho Duque and Whitmack. Nosotros lo vamos a entrevistar
mañana, si no me equivoco, cuando, no sé si, bueno, mañana o pasado, cuando estamos justo emitiendo esto, pero vamos a ver esta parte en esta entrevista en Hoy en Día y ahora seguimos analizando este caso. Con el tema de Mario Biondo y la vuelta que ha dado, el giro que ha dado el caso. Luis Duque es un criminalista forense que contrató la familia en su momento. Ya sabéis que nos lo han contado antes, que la familia de Mario Biondo se ha gastado el dinero que no tiene en investigar la muerte de su hijo. Él está totalmente convencido, después de estudiar muchísimo, que la escena donde aparece Mario Biondo fue alterada para hacer creer a la policía que Mario se había quitado la vida. Lo tengo, puedo hablar con él. Luis Duque. Hola, buenas tardes. Muy bien, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Un placer. Bueno, esta decisión no hace más que refrendar vuestra teoría, ¿no, Luis? Bueno, ante todo, quisiera aclarar también que efectivamente he trabajado para la familia Biondo, pero no he sido contratado. Es decir, esto lo hice cuando aún era policía en activo y yo me ofrecí a través de una campaña que se está haciendo en España, en la plataforma esta change.org, creo recordar, y a través de la chica que había iniciado esta campaña de justicia para Mario Biondo, pues ella nos puso en contacto. Y entonces yo a la familia les dije que me presenté, obviamente, y les dije que estaba dispuesto a estudiar su caso de manera completamente gratuita. O sea, no he cobrado ni un euro desde el 2016, que es cuando presenté mi primer informe pericial. Bueno, esto es clave porque hay mucha gente diciendo que claro, que Luis Duque y su despacho fue contratado por la familia Biondo, que fueron pagados y que de ahí sale todos los mismos pensamientos que tiene la familia Biondo, pues son refrendados en los informes del criminalista forense Luis, ¿no? Y básicamente aquí te está diciendo que no, que él ya hizo un informe en su momento, que vio el caso, cuando le pasaron las fotografías y demás, lo analizó y sacó lo que es su informe con todos los puntos donde él contradice la versión oficial de que pudo ser un accidente y más allá de la realidad, que cree que sí que fue un crimen o que a Mario Biondo lo mataron manos desconocidas. Y así es como, bueno, me aportaron la documentación y tuve la oportunidad de analizar la escasa documentación con la que contaba la familia. ¿Qué es lo primero que te llama la atención cuando la familia te hace entrega de todo lo que tiene para que empieces a trabajar? ¿Qué es lo primero que no te cuadra y por lo que piensas que no...? Bueno, esta imagen es parte del informe que redactó Luis. Cuéntanos, ¿qué es lo que te llama la atención? Bueno, pues serían dos cuestiones previas. En primer lugar, cuando se produce una muerte violenta en España, no en España, en cualquier país del mundo, porque son estándares internacionales, pues hay que hacer una serie de prácticas por parte de la policía y por parte del médico forense, o sea, en un doble sentido y con un mismo objetivo. En este caso, lo que me extrañó muchísimo es que en el levantamiento de cadáver, o sea, ante una muerte violenta que puede ser accidental, suicida o homicida, es igual. En cualquier caso, la policía tiene que practicar lo que conocemos como acta de inspección ocular técnico-policial. Esto lo lleva a cabo Policía Científica. Y en el caso de la Guardia Civil, en España, lo lleva a cabo los especialistas de criminalística. Bueno, pues no existe tal acta de inspección ocular. Es decir, no se hizo un acta de inspección ocular. Por eso, por más que le demos vueltas a este expediente, no vamos a encontrar ni tan solo un número de indicio. En una situación normal, esa pasmina que tenían en pantalla ahora mismo, pues sería evidentemente un número de indicio. Como vemos en las series, en las películas, se le pone un numerito, se hacen las fotografías, se recoge, se analiza, y en este caso no había absolutamente nada. Hay escasamente 5 o 6 fotografías que bueno, las de la familia son las que... ni una fotografía más. Y esas fotografías no han sido realizadas por Policía Científica. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, las evidencias propias que presentaba el cuerpo de Mario Biondo. Mario Biondo tenía un surco continuo en la parte posterior del cuello que es significativo de una muerte por estrangulación a lazo, no por un ahorcamiento, que es la posición en la que se encuentra. O sea, que según tu teoría, Luis, lo estrangularon con el lazo
lo estrangularon y luego lo colocaron. Sí, pero ya no es según mi teoría, es según la criminalística, es según la ciencia, es según la tanatología, el estudio del cadáver. O sea, lo que no podía comprender es cómo esto se le pasó por alto tanto al médico forense, que practicó el levantamiento y la primera, digamos, pseudoautopsia que se practicó en España, pero tampoco puedo entender cómo se les pasó por alto a los funcionarios de policía, aunque no fueran especialistas en... Lo más llamativo, Lluís, porque dieron por hecho que era un suicidio, yo creo. Sí, pero lo normal... Bueno, dieron por hecho, pero muchas veces también se da por hecho, pero hay informe, ¿no? En muchos casos. Y aparte tratándose de este tema, ¿no? De este caso, de una persona que había allí mucha gente y demás, y que es, bueno, no sé si sabían quién era o no, pero cuanto menos es extraño, ¿no? Muchas veces decimos, ¿hay mano negra en este caso o no la hay? O simplemente fueron una serie de acontecimientos que no se investigan porque en un primer momento se cierra el caso diciendo que fue un accidente, entonces ya no investigan absolutamente nada más. Pero ¿no les parece raro, al menos aunque luego tengan la teoría de que fue un accidente, que esos objetos tan pequeños que están ahí en esa estantería no se moviesen ni un pelo? Que no hubiese nada movido, que estuviese todo muy limpio. No hay absolutamente nada que les hiciese a lo mejor pensar, aunque fuese por un segundo, o por 10 al menos, o por un minuto, de decir, ostras, qué raro esto, ¿no? Qué raro que tenga la pasmina apoyada y que aquí tenga una marca todo por detrás del cuello. ¿Por qué tiene esa marca, no? Aparte hay una prueba clave que se ve que realmente Mario Biondo sí que tenía esa marca, ¿no? Porque hay una fotografía que luego es vista por el abogado, el primero de la familia, que creo que era Gómez Arribas, si no me equivoco. Y en un programa de televisión en Italia se lo preguntan y él dice que sí, aparte testifica sobre esto, ¿no? Entonces es bastante extraño todo lo que sucede con el caso Mario Biondo, sobre todo las primeras investigaciones que hay, esa primera autopsia, lo primerizo todo el caso es cuanto menos raro. Mal, Toñi, es que pueda ocurrirle a uno de ellos. Es decir, que el forense a lo mejor llegue y tenga esa impresión, pero la policía científica trabaja con otros ritmos, con otro tiempo y con otros procedimientos en la inspección ocular, como ha dicho Lluís. Y que los dos lleguen a la misma conclusión y cometan lo que a todas luces, porque además tanto lo ha dicho la justicia italiana como ahora la española, un error tan grave. Y el problema, sobre todo en este tipo de casos, y Lluís tiene mucha experiencia en eso, es que ya no se puede volver atrás. Es decir, lo que no se hizo entonces ya no se puede hacer ahora, y los dos tribunales, tanto el de Italia como el de España, lo que dicen es eso, dicen no vamos a poder llegar a ninguna conclusión razonable y lejos de toda duda porque esas pruebas ya no se pueden practicar. Bueno, de hecho uno de los padres de la criminalística efectivamente decía que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Eso es. Pero en este caso no hablo de policía científica, les acabo de comentar que Policía Científica no participó. Yo como ex policía y como ex policía científica, vamos a ver, en primer lugar tenemos el lazo en el cuello, pero es que en segundo lugar la posición que presenta el cuerpo inerte de Mario Biondo, en tercer lugar tenemos las livideces cadavéricas fijadas en el dorso, que es compatible con una posición de cúbito supino durante horas, que si no transcurren esas horas no se fijan las livideces. Y entonces ante este cuadro y ante esta suma de evidencias, pues repito, no puedo entender cómo pasó por alto. Pero luego tenemos la práctica, y he comentado anteriormente, pseudoautopsia, porque no se le puede considerar una autopsia la que se practicó en España. Entre otras cosas, porque no se abrió el cráneo de Mario Biondo. El cráneo se abrió en Italia. Y en Italia es donde se localiza un hematoma subdural en el cerebro, que por definición es una lesión vital. Para que se produzca una acumulación de sangre en el cerebro, la persona tiene que estar viva. Por lo tanto, la deducción lógica y normal es que Mario Biondo recibió un fuerte golpe en la cabeza. ¿Y eso se sabe? ¿Eso se sabe? ¿Recibió, Lluís, o se dio? Pudo ser también de caída accidental. Sí, eso se sabe. Pero vivo, es lo que trata de decir. Sí, vivo. Siempre vivo. Vivo y en los momentos previos a la muerte.
tenemos que decir que no presentaba, al menos en esa zona, en la zona correspondiente al hematoma sutural, no presentaba ninguna herida, no presentaba ninguna evidencia externa. Pero en criminalística ya no es tan solo una evidencia, es la suma de las evidencias. Nadie puede resolver un caso, digamos, por haber encontrado solamente una huella dactilar, por poner un ejemplo, sino que es la suma, es el conjunto de evidencias que nos da el relato y la dinámica de los hechos antes de la muerte. Luis, yo no sé si tú tienes en tu cabeza... A ver, en algún momento también yo había escuchado hablar en estos informes de una especie de abrasión en los labios de Mario Biondo, como si hubiesen colocado un cojín en los labios para un ahogamiento también. Entre varias personas, mientras están haciendo la estrangulación al lazo, también esa abrasión, pero no sé si realmente esto luego se descarta. Habrás pensado tantas veces la secuencia de los hechos, ¿no? Con las pruebas que hay, con el rastro que dejó Mario de su última noche, de las últimas horas, con todo lo que ha ido apareciendo y con las fotos que tienes y la autopsia. ¿Tú te has hecho una composición de lo que pudo pasar esa noche? Sí, no, por supuesto. Por supuesto que me he hecho una composición, pero claro, yo me tengo que limitar a las evidencias físicas, a las evidencias que se puedan acreditar. Esa composición es la que podríamos hacer cualquiera de nosotros viendo una serie o una película en la televisión. Aquello de vamos a encontrar al culpable antes de que llegue el final de la película, ¿no? Yo evidentemente tengo una composición porque tenemos que pensar que todo esto transcurría en un escenario que es un domicilio particular. Es un domicilio particular en el que no había ninguna evidencia de ventanas forzadas, puerta forzada, etc. Con lo cual, si doy por sentado que Mario Biondo no se suicidó, pues hombre, la persona o personas que entraran en su domicilio les dejó entrar. Les abrió la puerta o bien abrieron la puerta con propia llave. Un entorno de... Es incuestionable. Pues a ver, esto lo comentamos ya en la primera entrevista o la segunda que hicimos con Lluís Duque por aquí en el canal, y él siempre lo aseguraba así, que realmente las personas que supuestamente matan a Mario Biondo tenían las llaves de casa. O es él el que los conoce evidentemente y los deja entrar, y ahí convencido de que evidentemente no le va a pasar nada porque esas personas son conocidos suyos, amigos o lo que sea, pero finalmente se le acuelan y terminan acabando con su vida, ¿no? Básicamente. Lo claro es que en España, aquí prácticamente todos los medios y programas de comunicación, casi todos o un 90% de ellos, estaban convencidos de que había sido un accidente lo de Mario Biondo, ¿no? Accidente entre comillas, ¿no? Como siempre decimos. Pero en Italia no lo tenían tan claro, ¿no? En Italia podemos decir que el porcentaje era de un 90% a favor de que realmente fue un crimen. Y en todos los programas que hay de Mediaset y de otros medios de comunicación, lo que aseguran es esto todo el tiempo. Y están intentando sacar pruebas en relación a la creencia de que a Mario Biondo lo mataron, básicamente, ¿no? Así que es raro esto también porque parece como que en España hubo mucha relación, no sé si de alguna manera, para que no se hablase de ciertas cosas de la vida de algún conocido de Mario Biondo y de cómo se sucede la muerte, ¿no? Y evidentemente de las querellas que tuvo la familia de Mario Biondo, decían que eran porque estaban locos, que la autopsia estaba perfectamente hecha y luego esta misma gente y estos periodistas no son capaces de decir que no, porque tú puedes creer que esto fue un accidente, pero realmente decir, bueno, pero es que la primera autopsia tiene cosas un poco raras, ¿no? Me parece raro también el que periodistas y criminólogos cambien de opinión como de chaqueta en este caso. O sea, hace 8 años decían una cosa, hace 2 decían otra. ¿Qué es lo que pasa para que cambien de opinión de esta forma? Personas que evidentemente han tenido la misma información todo el rato sobre un caso
y que hayan cambiado sugiere algo, sugiere como que haya alguien detrás de esta gente que los haya tocado y les haya dicho, oye, vente para aquí, para este lado y háblame de esta forma, de este caso, porque si no, puede que te pase algo o lo que sea, ¿no? Yo, sinceramente, es un poco la sensación que me da, en algún caso. Sí, deja mal cuerpo, ¿verdad? Deja mal cuerpo. Claro, no, es que si no está la puerta forzada, no están las ventanas. Bueno, además, yo creo que era, no sé, no era una planta baja, era un piso, no sé si una tercera planta. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero. Ya les digo, sería desde luego para que me dieran tiempo, y sé que en televisión el tiempo va a escaso. No, pero nos interesa muchísimo su opinión. Como un plato general, es una suma de evidencias. Tenemos que pensar que cuando una persona muere por asfixia, esto no es caprichoso ni aleatorio. O sea, cuando no llega el oxígeno al cerebro, la segunda fase es la fase que se conoce como fase convulsiva. Es decir, la persona se agita, por eso es muy habitual, generalmente siempre, se encuentran lesiones en piernas, en brazos, en manos, y en este caso, pues, como pueden comprobar en las fotografías, tanto la posición inerte de Mario no es compatible con esa dinámica de los hechos, pero es que todo lo que está presente en las estanterías, pues hombre, tampoco hay ninguna evidencia de esas convulsiones. No se ha caído ni un libro, no se cayó ni un libro. Perfectamente colocado. Está todo perfectamente colocado. Claro, por eso también las frases estas que dice mucha gente de es que si Mario eligió auto ahí, en esa estantería, lo hizo con el peor método posible, ¿no? O sea, colgarse ahí de una estantería llena de fotos, llena de recuerdos, de objetos muy pequeños, en donde nada se mueve. Creo que solo eso como tal, viendo la escena de los hechos, es más que suficiente para pensar que realmente él no muere ahí, en ese sitio, ¿no? Como tal. Porque sabemos que cuando estás en ese momento hay unas convulsiones, aunque tú quieras, no puedes dejar de no tener ese tipo de espasmos, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿cómo es posible que se quedase así? Es que realmente solo pensando en eso, creo que se debería haber hecho una investigación mucho más exhaustiva de lo que se hizo aquí. Y con los fallos de la primera autopsia por el cual es querellado el forense, pues resulta pensar en lo que decía Óscar Tarruella en tantas ocasiones, ¿no? De que había una mano negra, etcétera. Que por cierto, Óscar Tarruella se sacó de todas las redes sociales, ¿no? Porque no lo encuentro por ningún lado. Sinceramente, creo que borró hasta su número de teléfono y todo, ¿eh? Su número, sus redes sociales no está por ningún lado, ¿eh? Exactamente. Pues yo tengo una duda que es casi más jurídica que policial. Vamos a ver, se han agarrado al principio de cosa juzgada, ¿no? En Italia. En Italia. Pero ya está juzgado en Italia, que con el resultado de archivo. Elena, sí, pero juzgado, entiendo, yo por lo menos desde alguien que no es jurista. Juzgado se entiende alguien que se ha sentado en un banquillo y que ha sido juzgado por unos hechos. No, Aquí nadie se ha sentado en un banquillo. No tiene nada que ver porque no ha habido nadie sospechoso como para que se pueda decir que existe un homicidio. Es decir, aunque pudiera haber algún indicio, no son con la suficiente contundencia como para descartar el suicidio. No está tampoco descartado en Italia. Es que cuando tú lees ese auto que tiene aquí en España la audiencia provincial, dices, es que para mí, o sea, es bastante evidente que tampoco se puede descartar, con independencia de que pueda haber algún indicio, sí. Yo hasta donde llegaba era que una persona no podía ser juzgada dos veces por el mismo delito. Si una persona está muy drogada, a lo mejor no convulsiona. Me está pareciendo una forma de... No, pero Mario Biondo no estaba muy drogado, como se dice. Esos son frases que salen en medios, ¿no? Demasiado fácil de dar carpetazo a un asunto. Fácil después de 12 años. A mí lo que me parece es que la justicia española no ha hecho. O sea, en España, Elena, si algo me queda a mí claro, después de haber leído la historia, de haberme documentado, es que en España se ha hecho muy poquito de este tema, por no decir casi nada. Se ha hecho una chapuza. No se hizo nada, literalmente. Si es que te está diciendo
el criminalista Lluís Duque, que no hay ni informe policial del caso. Pero no se reaperturó en 2016 con las pruebas italianas. Y yo creo que ahí a lo mejor es donde está ese salto que a todos nos llama poderosamente la atención. ¿Qué opina, Lluís, de esto que estamos comentando? Me permiten, simplemente por aclarar, este juez italiano, que no tenemos en nuestra jurisdicción, no hay un tribunal análogo, es un tipo de juzgado de apelación, y lo que dice este juez en su auto es que, a razón de las evidencias, es incompatible con el suicidio. Es decir, apunta, no lo dice, si me permite la expresión, no lo dice cantando, pero lo dice hablando, o al revés, no lo dice hablando, pero lo dice cantando. Aquí la única cuestión, lo hemos comentado muchas veces, Mario no va a volver. Mario, desgraciadamente, falleció aquel día de 2013. Pero yo, a pesar de haber estado toda mi vida dedicado a la investigación criminal en la policía y ahora en el sector privado como perito judicial, lo que me niego a aceptar es que ante tales evidencias, aunque sea de oficio, la policía española no investigue, aunque no tenga mayor trascendencia judicial. Pero es decir, hombre, todo el mundo está diciendo que ha habido cosas raras en esta investigación, y corrijo, es que no ha habido investigación. O sea, que simplemente el médico forense dijo ahorcamiento y nos vamos todos para casa, y aquí empieza y acaba la investigación. No se ha hecho absolutamente nada. Y por tanto, pues, yo estoy completamente convencido, porque vamos a ver, la criminalística, la investigación de muertes violentas, no tenemos una ruleta que le damos y ha sido un suicidio, ha sido un homicidio, ha sido un accidente. No, esto no funciona así. Estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de ciencia que está unificada en todo el planeta. Entonces, ante estas evidencias, el ejercicio sería presentar estas fotografías a otros expertos, que yo personalmente, evidentemente lo he hecho, porque no me he caído de un guindo, y a ver libremente qué es lo que opinan ellos. Y ese surco compresivo en la parte posterior del cuello es constitutivo de una estrangulación a lazo. Y esto lo vengo defendiendo desde el año 2016. Llevamos al banquillo al médico forense español, don José María Benzarrojo, y hasta el momento, pues nadie lo ha desmentido. Lluís, te agradezco muchísimo que nos haya... Bueno, además ha sido súper clarificador. Sí. Yo creo que nos hemos enterado perfectamente. Bueno, fijaos que 9 años han pasado ya desde la primera vez que entró Lluís Duque a este caso. Muchísimo tiempo, evidentemente. Y así estamos que por fin parece que haya algo de luz. De hecho, hace poco, si no me equivoco, sacó una fotografía en la cual ahí sale los padres de Mario Biondo, Santina y Pipo, con Lluís Duque, con el criminalista forense de este despacho, y evidentemente toda la gente que sigue un poco todo este caso, que quieren que haya justicia para esta familia y para el propio Mario Biondo, pues aquí los tenemos, ¿no? Los tres, y bueno, evidentemente los dos hermanos que también siempre han estado luchando porque su hermano tenga... Ese informe pericial que elabora el criminalista Lluís Duque cuenta una serie de puntos, enumera una serie de puntos que apuntan al asesinato, no al suicidio. Yo les voy a resumir algunos que me han llamado la atención. Luego vamos a hablar con él y nos explicará otros, pero hay algunos que son muy claros. Por ejemplo, el pañuelo. El pañuelo con el que se ahorca supuestamente Mario Biondo deja una marca, evidentemente, un surco en el cuello. Pero luego en la autopsia que se le realiza en Italia, se demuestra que también hay un surco de las mismas características en la nuca. Y ahí dice el criminalista, hombre, si está ahorcado por aquí, ¿por qué tiene un surco en la nuca? Cree entonces que alguien le ha ahorcado también utilizando el pañuelo por la parte de atrás, dejando esa herida. Además, la estantería en la que aparece ahorcado, mira, en este dibujo queda claramente, ¿no? El surco tendría que estar en esta parte de aquí, en el cuello, no aquí, está en la parte de la nuca, está liberado del pañuelo. ¿Por qué tiene ahí un surco? ¿Por qué tiene ahí una herida? Es raro. Luego además está colgado en una estantería, la estantería está completamente ordenada, no se ha caído ni un solo objeto. Dicen que cuando una persona se ahorca en el último momento de vida ya,
hay una especie de convulsiones, que eso le haría, por lo menos, desordenar la estantería en la que está colgado. Y está todo en perfecto estado. Además presenta, en la autopsia que le hacen en Italia, presenta un golpe en la cabeza, algo que no se descubre aquí en España. Es raro también, porque se supone que se le ha hecho aquí una autopsia bien elaborada y se tendría que haber visto ese golpe en la cabeza que cree el criminalista que puede ser incluso la causa de la muerte. Y hay otro tipo de puntos en ese informe que ayudan a pensar el tema del asesinato. Pero quiero hablar precisamente con quien ha elaborado este informe, con el criminalista, con Lluís, que nos está escuchando ahora mismo. Lluís Duque, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Según este informe, tú tienes clarísimo que Mario Biondo no se suicidó, que a Mario Biondo lo asesinaron. Bueno, pues exactamente, es que hasta el momento creo que la cronología más o menos de los indicios que se han podido estudiar la has explicado bastante bien. Bueno, podríamos empezar por la autopsia española. La autopsia española, como hemos venido comentando hasta el momento, recoge en el informe del médico forense una serie de aspectos que posteriormente se desvela mediante la autopsia que se hace después de la exhumación del cuerpo de Mario ya en Italia por parte del médico forense italiano. Pues efectivamente lo que aquí parecía que se había cumplimentado por parte del médico forense, pues resulta que no es así. Resulta que el cráneo no se había abierto en España, sino que se abre en Italia. Y entonces se puede comprobar, entre otros datos, pues que efectivamente esta persona presenta un hematoma en el cerebro de una extensión considerable. Es decir, un hematoma subdural que es, por definición, es una lesión vital, es una lesión producida en vida. ¿Tú crees, perdóname, que ese hematoma, ese golpe en la cabeza puede ser la causa de la muerte o no? No lo creo porque por el conjunto de los elementos en sí, o sea, por la totalidad de los indicios. El hematoma, más que probablemente, podemos decir que o lo pudo aturdir severamente o incluso llevarlo a la inconsciencia. Como bien explicabas en la introducción, el pañuelo que tiene alrededor del cuello cuando es localizado no presenta exactamente un surco, no es el surco clásico de una persona que ha muerto ahorcada, sino más bien es una abrasión, es una erosión que si se amplía la fotografía se puede ver incluso el deslizamiento de la piel. Y únicamente, para que nos entendamos, sobre la zona del hueso hioide, sobre la zona de la nuez. Pero en ningún momento, por parte del informe español, se observa nada en la parte posterior del cuello, como después se puede observar en el informe del médico forense italiano, que sí que se aprecia perfectamente un surco compresivo alrededor del cuello por la parte de atrás. Evidentemente, que no coincide en absoluto con el pañuelo nosotros original. Que hemos tenido acceso, como hemos dicho, en exclusiva a todo el sumario, incluido también este informe pericial, hablabas de unas fotografías que hemos estado viendo en el equipo, que no vamos a emitir ni muchísimo menos, como no puede ser de otra forma, es obvio, evidentemente. Según este informe, ¿crees que es un asesinato, que pudieron darle primero un golpe en la cabeza que lo dejan aturdido o semi-inconsciente y que luego por eso pueden colgarlo con más facilidad? Pero ¿cuántas personas crees que son necesarias para cometer este asesinato? Es decir, ¿con una persona es capaz de colgar a una persona como Mario Biondo en la estantería? Bueno, habría que diferenciar dos escenas diferentes. Es decir, en primer lugar, es el impacto en el cráneo. Ese sería el primer episodio de la agresión que desencadenó la muerte de Mario. Ese impacto en el cráneo, el paso siguiente es la estrangulación con un lazo que no es el que se localiza. ¿Que no es el qué? En las marcas no se corresponde con el pañuelo que se localiza en el lugar de los hechos. Eso está comprobado, es decir, la herida que presenta el cuello de Mario Biondo no corresponde con la pasmina con la que en absoluto. En absoluto. En absoluto, y la continuidad que nos muestra el surco en la parte posterior del cuello lleva a una posición de la persona atacante justamente de frente al agredido. Es decir, la persona le tuvo que estrechar un lazo estando cara a cara con él. Según lo que nos estás contando, para mostrárselo a los espectadores, es como si le hicieran por aquí una lazada, me imagino,
y al estirar por la parte de atrás, por eso haría una herida aquí y una herida aquí, en la parte posterior. Exactamente. Por la parte de delante este surco se divide en varias marcas. Ajá. Es decir, donde no hay una continuidad es en la parte de delante, que es precisamente donde ese utensilio utilizado para la estrangulación pues es donde, en cierta manera, se cruza, para que nos entendamos. Y la continuidad la tiene por la parte de atrás. Claro. Ajá. Mario, soy Alfonso Merlos. Aquí, Lluís, hay una cuestión determinante que es esta, la de la pasmina. Si la marca es de la pasmina o no. Usted rebate científicamente esa teoría oficial y yo le quiero preguntar, ¿la marca en el cuello podría ser producida por un cable de videoconsola? Porque este chico, cuando se fue a vivir a esa casa, se llevó una videoconsola, en concreto una PlayStation, y luego ese cable y ese mando ha desaparecido. Claro, a tenor de esta teoría, yo me figuro que alguien pudo golpear a Mario, automáticamente estrangularlo y llevarse el cable y el mando de la videoconsola para no dejar pruebas, que sería el arma homicida, efectivamente. ¿El cable puede ser un cable de videoconsola? Esto tienen que entender que claro, yo no puedo entrar en especulaciones de este tipo. ¿Puede ser un cable de videoconsola? Podría ser. Es decir, no se ha comprobado, no se ha comparado. Estas marcas resultantes no se ha comparado con nada. Es decir, es que aquí lo que no hemos tenido ha sido una investigación al respecto. Simplemente porque la etiología de la muerte, según el médico forense español, fue suicida. En el momento de que la etiología de la muerte es suicida, aquí no se genera ningún mecanismo de investigación, ni judicial, ni médico-legal, ni policial. Entonces, claro, estas marcas no han sido comparadas con nada que se pudiera encontrar en el lugar de los hechos o con otros posibles utensilios que se hayan podido utilizar. No ha sido comparado. ¿Usted cree que la policía, cuando llega al domicilio de Mario Biondo, hace bien su trabajo? ¿Hace una inspección técnica ocular correcta? Pues, hombre, yo puedo hablar sobre el material que es el que me ha proporcionado la familia. Si es todo el material que se ha incorporado a la causa, evidentemente no han hecho bien el trabajo en tanto en cuanto faltan elementos como una acta de inspección ocular recogiendo todos los detalles del lugar, todos los indicios posibles, todos los utensilios posibles, un reportaje fotográfico completo, porque no olvidemos que estamos trabajando sobre una secuencia de escasamente 4 o 5 fotografías y únicamente del lugar donde aparece el cuerpo, no de la totalidad del inmueble. Es decir, este es el material de que disponemos y con el que se ha podido trabajar. José María. Luis, le va a responder José María Benito, que es policía. Una observación nada más. El material que le ha proporcionado la familia, yo estoy convencido que no es el material que obra en las diligencias, en tanto en cuanto de todas las inspecciones oculares que se realizan se levanta un acta de inspección ocular. Si el acta no lo tiene la familia no quiere decir que no se haya hecho, pero el acta tiene que existir. Y el reportaje fotográfico y videográfico. No, exactamente es lo que acabo de decir. Yo he trabajado con el material que me ha proporcionado la familia. Lo que desconozco es si tienen la totalidad del material o no. Es lo que acababa de decir. Yo no puedo cuestionar el trabajo de la policía sin saber la totalidad del trabajo que ha sido realizado. En el sumario, desde luego, al que hemos tenido acceso, hemos visto tan solo 4 o 5 fotografías, no hay más, del escenario, nada más. Pero ¿la policía quiere aportar? No, yo estoy convencido que existe un reportaje fotográfico, vamos, muy amplio y que hay un acta de inspección ocular, vamos, pues es que es de manual. Es de manual. Lo que pasa que estamos ahora en la siguiente fase, que es lo que decía Lluís hace un momento. Si los forenses, que la autopsia se realiza, pues eso, a las pocas horas de encontrar el cadáver, determinan que estamos en presencia de un suicidio, aquí se acaba la investigación judicial, policial y de todo tipo, con lo cual ya no merece la pena seguir ahondando. María, es que da la sensación, no digo que sea verdad, pero da la sensación de que la investigación se hace deprisa y corriendo, no digo que sea verdad, porque hay otra serie de elementos que podemos cotejar, las conexiones que tiene Mario a Internet, es decir, una persona que se va a suicidar el viernes por la noche, ¿por qué consulta en el ordenador el tiempo que va a hacer el sábado? Por ejemplo, ¿no? O cuando se dice que la última conexión que hace es a las 2 cuando él apaga el ordenador a la 1:39. Ya, Alfonso, pero si el forense dice que se ha suicidado... No, que sí, por eso te digo. Claro. Digo que es la sensación de que se hace deprisa y corriendo. Que en Italia, según llega el cuerpo, la primera persona oficial, médico forense de medicina legal, no encuentra nada extraño. Todo esto es a posteriori a iniciativa de la familia. Es decir, bueno, es una cosa... De momento el caso está cerrado en España y en Italia. Y allí el primer médico forense italiano que lo ve, no ve nada anormal. Entonces, claro, todo esto surge a partir de que hay una incitación por parte de la familia, una intención de ir más allá
pero que no nos explican cuál es el motivo. Es decir, el motivo es que la familia quiere llegar al meollo de la cuestión y quiere llegar hasta el fondo. Sí, eso bueno, es quiere tan llegar lícito y hasta tan el fondo. normal, ¿A partir de qué? Es decir, ¿quién mató a Biondo? ¿Quién lo mató? Pues no se sabe, la familia no lo sabe. Claro, pero es que en este caso, primero... Perdona, y la policía que está aquí y el forense que está aquí dicen que lo que ven es un suicidio. Claro, pero dices con un objeto pesado y romo en la cabeza. Exacto. Es que, Paco, dices, ¿quién mató? Paco, tienen derecho, los técnicos. Paco, es que me dice Paco, hay que saber quién ha matado a Marco Biondo. Hombre, es que primero hay que determinar que ha sido un asesinato, porque claro, si aquí en España se ha dicho que es suicidio y ya está, habrá que determinar primero, es un asesinato y ahora investigar. Después de haberle hecho un reconocimiento forense. Pero un reconocimiento forense que al parecer no ha sido demasiado... Eso es lo que dicen, Hombre, cuando llega... Perdona. Nos dice el criminalista Luis Duque que... Oye, te lo puedes creer o no, es su versión. Yo lo que sí te digo es cuando llega allí, el médico forense encargado en Italia de revisarlo no ve nada anormal. Sí, pero luego hay otro informe de autopsia que ve que hay un golpe en la cabeza petición familiar, que aquí no se ha detectado. De farsa. Aquí no se ha detectado golpe en la cabeza. De parte. Es decir, porque lo encarga la familia, porque lo paga la familia. Sí, pero lo que dice... Vamos a ver, vamos a ver, ya que está el teléfono del criminalista Lluís, hay un golpe en la cabeza que eso sí que se descubre en la autopsia que se le realiza en Italia, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay un golpe en la cabeza, no se ha abierto el cráneo en España, no se examinan los pulmones, no se examina el cuello, las capas subyacentes, no se examina el contenido del estómago, encontrando restos en la autopsia italiana. Y por lo que respecta, disculpe, pero es que oigo bastante mal porque me han cogido en la calle, pero al menos por mi parte sí que me puedo considerar perito privado, pero no he cobrado absolutamente nada por hacer este trabajo, eso se lo puedo asegurar. Ha sido puramente un interés criminalístico y lo puse a disposición de la familia y en eso estamos. Yo puedo defender todo lo que yo he hecho en base al material con el que he trabajado. No puedo especular sobre otros aspectos. Pero ¿y por qué, Lluís, crees que se ha dado carpetazo tan rápido aquí en España y no se ha hecho una autopsia en condiciones? Es decir, no se ha abierto el cráneo, no se ha... como hay que realizar las autopsias. Pues no lo puedo asegurar. Yo simplemente, desde un punto de vista criminalístico y policial, que son las dos partes que me tocan y que me corresponden, estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Es decir, en un escenario de una muerte violenta, como es en este caso, una muerte donde implica una comitiva judicial, es decir, de etiología accidental, homicida o suicida. El diagnóstico del médico forense es, en definitiva, lo que va a orientar la investigación hacia un lado o hacia otro. Es decir, si ha sido la versión del médico forense de que se trata de un suicidio, aquí la policía poco tiene que hacer. Es decir, nunca ha habido un caso Mario Biondo en España, no ha habido investigación alguna. Yo estoy bastante de acuerdo respondiendo a Paco. ¿Y la familia por qué hace todo esto? Primero, naturalmente, porque tiene dudas. Y segundo, a mí me causó una profunda sorpresa cómo para dar detalles y justificar el suicidio se dan una serie de elementos encima de la mesa bastante delicados. Por ejemplo, y básicamente, que este chico, al que yo no conocía personalmente, pero que este chico estaba deprimido porque tenía imposibilidad de tener hijos y era casi estéril, que era cocainómano y que utilizaba la tarjeta para pagar a señoritas y tal. Entonces, claro, dibujar de repente la imagen de este chico para justificar que tenía motivos para el suicidio. No, un momento. Sí, pero el recibo también está por una serie de elementos en duda. Pero claro, que arrojen eso encima de tu hijo. Información de la vanguardia. Pues es complicado. El doctor Paolo Procaccianti, director del Instituto de Medicina Legal del Policlínico de Palermo y forense asignado al caso en Italia, fue el encargado de hacer un segundo reconocimiento al cuerpo de Biondi. Desafortunadamente para la familia no halló evidencias de la intervención de terceros en la muerte de Mario. Así lo firmó en un documento oficial. Estaba bien hecha. Sí, por eso decimos que esta versión puede dar un vuelco al caso. Se lo encargaron a este señor y vio, tanto en Italia como en España, que aquí no hay más. Ya son dos. Ahora, oiga, aquí en la familia tiene todos los derechos del mundo. Luis, ¿es posible que ahora con este nuevo informe se pueda reabrir el caso? No. Bueno, pues sinceramente lo desconozco. Es un ámbito procesal. Yo, es lo que he venido diciendo hasta ahora. No creo en absoluto de que por parte del médico forense español haya ningún tipo de dolo, haya ningún tipo de intención de esconder, de alterar, de nada por el estilo.
Ahora, que ha habido una negligencia en tanto en cuanto se pueda acreditar documentalmente, independientemente de la opinión de uno y del otro, de que él ha hecho una serie de prácticas médico-legales que luego se han demostrado de que no han sido así, sino que han sido realizadas en Italia, vamos a ver, estamos hablando de un documento público con una trascendencia notoria, independientemente de que estemos hablando de una cosa o de la otra. Es decir, este documento público, faltando a la verdad en la narración de los hechos, pues hombre, tiene unas implicaciones legales. Yo procesalmente desconozco si sería una vía para abrir el caso o no. Yo vuelvo a repetir, me he limitado. Lo que pasa es que, claro, no puedo diferenciar mi vertiente de criminalista por un lado y de policía por otro. Pero claro, a mí me viene a la oficina de denuncias alguien a denunciar estos hechos y le cojo una denuncia por el artículo 390.4 del Código Penal, sin lugar a dudas. Y luego que sea la autoridad judicial que lo lleve a trámite o no. Pero creo que sería, hombre, en cualquier caso, si se establece, se puede acreditar o no de que este informe ha sido alterado, falsificado, la definición es falsificado, aunque no haya una intención clara de falsear el contenido, sino simplemente de omitir. Entonces, si esto ha sido así, además, con el agravante de que estamos ante un delito que no es ni privado ni semipúblico, es un delito público, es decir, si alguna autoridad judicial, que lo desconozco, si obra en su poder toda la documentación italiana, tiene conocimiento de estos hechos, tiene la obligación legal de actuar. Claro. Para centrarnos en algunos aspectos del informe, también dejas ver que la altura en la que es colgado el lazo, digamos, atado el lazo, la altura de la estantería, también te llama la atención, ¿no? Hombre, la altura llama la atención, sí, porque generalmente en estos casos el suicida siempre pretende lo más fácil para alcanzar su objetivo. Lo que pasa es que eso estaríamos más en un terreno dentro de la criminología que de la criminalística. Yo, para ahondar un poco y para defender el trabajo que he hecho, otro aspecto interesante, importante, es la evolución de los fenómenos cadavéricos. Cualquiera puede consultarlo. Hoy en día tenemos la grandeza de que tenemos la información al alcance de un clic. Podemos mirar cuál es la evolución de las livideces cadavéricas, por ejemplo. Las livideces cadavéricas se fijan en torno a las 10-12 horas. 10-15, pongamos ese margen. Mario Biondo tenía las livideces cadavéricas en Italia. Las fotografías de la autopsia italiana revelan las livideces cadavéricas fijadas en su dorso, es decir, en una posición de cúbito supino, mirando hacia arriba. Al igual que en la práctica de la inspección ocular se revela que Mario Biondo estaba con rigor mortis completo que nos apunta hacia la misma franja horaria. Es decir, esta persona permaneció en horizontal no menos de 10 horas antes de que lo pusieran en la posición en la que se encontró. Y o sea que según... vamos a ver, es que yo creo que esto es importante destacar. Vamos a ver. 10 horas en otra postura. Según las marcas, digamos, cadavéricas... Es que no casa aquí. Las tiene en la espalda, en el dorso. Sí. Lo que quiere decir es que estuvo de forma horizontal, es decir, echado, unas 10 o 12 horas ya muerto. Exactamente. Aquí algo falla. Lo cual es incompatible con haberse colgado y haber muerto ahorcado, evidentemente. Por descontado. Por descontado, y si ustedes no han tenido acceso al contenido total de las actuaciones, pues simplemente tienen que observar las fotografías resultantes de la autopsia italiana. Y además es que se aprecia con una claridad que, bueno, tremenda. Yo creo, Paco, que hay muchos signos de datos, signos que son científicos, que son hacer montaje. ¿No? A ver, es que estamos hablando de una cosa que ya estaba cerrada y que ahora, de mucho tiempo después, la familia que está en Italia, es decir, que no está aquí, que no vive lo que ocurre... Y me lo dices tú, Paco, que eres el primero que nunca te crees la versión oficial. Pues es que en este caso lo que no veo... Estamos cansados de escucharte decir durante los 600 programas que llevamos aquí que no hay que creerse la versión oficial y que hay que investigar. Y ahora de repente esto está acabado ya. Cada cosa es totalmente distinto. En este caso yo veo que aquí hay un suicidio y que le puedes dar todas las vueltas que quieras y que tratar de abrir un tema que está no solo cerrado en España, sino también en Italia, cuando llega, porque claro, si todo esto tuviera una cierta base científica, el director del Instituto de Medicina Legal de Italia, que no tiene ninguna connivencia con nadie, ni es conocido de España, ni nada, dice, oye, esto está mal hecho, aquí no se ha abierto no sé qué y tal. ¿Por qué no lo hizo? Porque no lo estimó conveniente, según el informe que recibe de su colega de España, que es que esto lleva un trámite. ¿Y por qué no abre a lo mejor aquí el cráneo si no lo abre? No lo cree conveniente. No lo cree. Pues luego se abre el cráneo y se demuestra que tiene un hematoma. No lo sé si lo ha abierto o no. Hay ciertos procedimientos a la hora de realizar una autopsia que son obligatorios de realizar y uno de ellos es la apertura del cráneo y otro el examen de los pulmones, porque claro